Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios, celebramos las historias de amor más icónicas y, por supuesto, nos mantenemos al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Hoy prepárense para un viaje emocionante y lleno de emoción, porque vamos a sumergirnos en 3 días que, según dicen, cambiaron para siempre la vida de dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Vamos a explorar esos momentos cruciales que, según los rumores y las especulaciones, marcaron un antes y un después en su relación. ¿Qué ocurrió realmente durante esos 3 días? ¿Fueron vacaciones secretas, rodajes intensos o algún evento que selló su destino? Quédense conmigo hasta el final, porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada posible escenario para intentar descifrar este enigma. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante historia, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeremos contenido fresco, interesante y lleno de chismecito jugoso. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Para entender la magnitud de estos 3 días, primero debemos recordar el contexto en el que Hande y Kerem se conocieron. Como muchos saben, su química fue evidente desde el primer momento en que compartieron pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam. La historia de amor entre Eda y Serkan traspasó la pantalla, y el público comenzó a soñar con que esa magia se hiciera realidad en la vida real. Y para deleite de todos, así fue. Pero ¿cuándo comenzaron a intensificarse las cosas? ¿Cuándo dejaron de ser solo compañeros de trabajo y amigos cercanos para convertirse en algo más? Aquí es donde entran en juego nuestros misteriosos 3 días. Aunque no tenemos confirmación oficial de fechas o eventos específicos, podemos reconstruir una línea de tiempo basada en las declaraciones de ambos, las publicaciones en redes sociales y los testimonios de personas cercanas a ellos. Y no solo eso, indagaremos en los rincones más recónditos de la farándula turca, buscando cualquier pista que nos ilumine este misterio. Una de las teorías más populares se centra en un supuesto viaje que realizaron juntos. Se dice que Hande y Kerem aprovecharon un breve descanso en la filmación de Sen Kalkam para escaparse a un destino paradisíaco. Algunos incluso especulan que fue en las Islas Maldivas, basándose en fotos y comentarios sutiles que compartieron en sus redes sociales durante ese periodo. Los fans detectives consumados compararon la arena de sus fotos, los tipos de palmeras, incluso la forma de las nubes para llegar a esta conclusión. Nada se les escapa. Imaginemos por un momento la escena: Hande y Kerem, lejos del bullicio de Estambul, rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una atmósfera romántica. ¿Podría haber sido este el escenario perfecto para que floreciera el amor? Es muy probable. Durante esos días, sin la presión del trabajo ni la mirada constante de los medios, pudieron relajarse, conectar a un nivel más profundo y descubrir que sentían algo más que simple amistad. Además, un ambiente así invita a la confesión, a la vulnerabilidad. Imaginen las puestas de sol, las cenas a la luz de las velas. Un escenario digno de una película romántica. Pero no nos quedemos solo en las Maldivas. Otros rumores apuntan a un viaje menos exótico, quizás a alguna ciudad europea con encanto. Roma, París, incluso Praga han sido mencionadas. Lugares donde podrían pasar desapercibidos, disfrutar de la cultura, perderse por las calles y, por supuesto, enamorarse. Un viaje así, aunque menos ostentoso, podría haber sido igual de significativo. La clave está en la intimidad, en el tiempo a solas, lejos de las obligaciones. Otra teoría apunta a un rodaje particularmente intenso de Sen Kalkam. Se sabe que la producción de la serie era exigente y que los actores pasaban largas horas juntos en el set. Quizás hubo 3 días en los que la química entre Hande y Kerem alcanzó un punto álgido, en los que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Los rodajes pueden ser extenuantes, pero también crean lazos muy fuertes. Pasar tantas horas con alguien, compartir alegrías y frustraciones, puede generar una conexión muy profunda. Piensen en las escenas románticas que tenían que interpretar: miradas intensas, abrazos apasionados, besos robados. Todo esto, sumado a la tensión y la adrenalina del rodaje, podría haber creado un ambiente propicio para que surgieran sentimientos genuinos. Quizás durante esos 3 días, Hande y Kerem se dieron cuenta de que no podían seguir negando la atracción que sentían el uno por el otro. Además, actuar este tipo de escenas requiere una gran confianza y complicidad.
Esa confianza, esa complicidad, puede fácilmente transformarse en algo más. Y no olvidemos el factor fans. La presión del público o el deseo de que su amor en la pantalla se hiciera realidad, pudo haber influido en su decisión. A veces la expectativa externa puede ser un catalizador, un empujón final para dar el salto. Hande y Kerem eran conscientes de la pasión que despertaban en sus fans, y quizás eso les animó a explorar sus sentimientos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que esos 3 días se refieran a un evento específico, como una fiesta, una cena o una reunión con amigos en común. Quizás fue durante una conversación casual, un baile o una mirada cómplice que Hande y Kerem se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos. A veces basta un instante, un pequeño detalle, para que todo cambie. Una chispa que enciende la llama del amor. Pero, ¿qué tipo de evento pudo ser? Algunos insiders hablan de una fiesta privada organizada por la productora de la serie. Una celebración para el equipo, donde pudieron relajarse y divertirse sin la presión de las cámaras. Otros mencionan una cena benéfica, donde ambos coincidieron y pudieron hablar más allá del guión. Incluso se rumorea sobre una escapada improvisada a un karaoke, donde desinhibidos por la música y el ambiente festivo, se dejaron llevar por sus sentimientos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que algo ocurrió que cambió el curso de sus vidas. Después de esos 3 días, la relación entre Hande y Kerem se volvió más intensa, más evidente y finalmente más pública. Comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a compartir fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales y a dejarse ver en actitud cariñosa en público. La confirmación oficial llegó, como suele ocurrir, a través de unas fotos robadas durante unas vacaciones. El romance era innegable. Su romance se convirtió en un fenómeno global, cautivando a fans de todo el mundo que celebraban cada paso de su relación. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación del amor verdadero y un ejemplo a seguir para muchos. Su relación era seguida al detalle por la prensa y las redes sociales. Cada foto, cada comentario, era analizado y comentado hasta la saciedad. Se convirtieron en un referente para el amor romántico, un cuento de hadas moderno. Pero como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente confirmaron su separación. La noticia causó una gran tristeza entre sus fans, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. La ruptura fue un duro golpe para la legión de seguidores que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Las especulaciones sobre las causas de la separación fueron muchas: incompatibilidad de agendas, presiones profesionales, incluso terceras personas. La verdad, como suele ocurrir, quedó entre ellos. A pesar de la ruptura, el legado de su amor perdura. Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su historia seguirá inspirando a muchos a creer en el poder del amor verdadero. Y aunque esos 3 días sigan siendo un misterio, lo que es innegable es que marcaron un antes y un después en sus vidas, y en la de todos los que los admiraban. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Un romance de cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. En resumen, hoy hemos explorado los posibles escenarios de esos 3 días, que, según se dice, cambiaron para siempre la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado teorías sobre viajes secretos, rodajes intensos y eventos especiales, y hemos intentado descifrar el enigma que rodea a este periodo crucial en su relación. Aunque no tenemos respuestas definitivas, lo que es innegable es que algo especial ocurrió que los unió para siempre, al menos en el corazón de sus fans. Y quizás, solo quizás, la magia de esos 3 días aún resuene en el universo, esperando el momento de volver a encender la llama. Pero más allá del chisme y la especulación, la historia de Hande y Kerem nos recuerda la fragilidad del amor, la complejidad de las relaciones y la dificultad de mantener una relación pública bajo el escrutinio constante de los medios. Su historia es un espejo de la realidad, un reflejo de los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo moderno. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y explorar juntos los misterios del mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el chisme. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que ocurrió realmente durante esos 3 días?
¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se corten, aquí estamos para dar rienda suelta a la imaginación. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que se unan a esta comunidad y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que siempre les traeremos contenido fresco, interesante y lleno de chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, manténganse siempre chismosos.